Y ahora estamos entrando en la lección número 2 del curso que se llama la apologética cristiana. Y ahora en esta lección vamos a entrar y estudiar varios temas muy comunes que escuchamos del mundo o algunos de nosotros teníamos antes de recibir y seguir a Cristo. Entonces, varios de estos temas vamos a estudiar y vamos a ver cómo responder a las preguntas de ellos y así dar testimonio de Cristo y obviamente con la esperanza de hacer a la otra persona incrédula que mire a Cristo para su salvación. ¿Ok? Bueno, obviamente la primera pregunta que muchos tienen muchas veces, especialmente el ateo y aún el agnóstico. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo? ¿Cómo podemos responder a la pregunta, pero sin usar la Biblia? Porque la mayoría de las veces la persona no conoce la Biblia, no sabe lo que dice, o piensa que sabe lo que dice en cuanto a estas cosas, pero rechaza ya desde antemano. Es decir, desde ya entrar en la conversación con el incrédulo, y especialmente él o ella con esta pregunta, vamos a tener que responder sin usar la Biblia al principio, ¿ok? Porque ellos rechazan o no aceptan lo que dice desde, como dijimos ya antes, desde el comienzo de la conversación. Entonces, tenemos varias preguntas y varias respuestas, digo, a esta pregunta. Número 1, si una persona pregunta, ¿cómo sabemos que Dios existe? Podemos responder con el primer argumento, el primer punto, que se llama el argumento de por diseño, Y ahora, esto se llama en el mundo de la apología cristiana el argumento teleológico, por diseño. Y ahora, telos es la palabra en el griego que significa un fin o un propósito. Es decir, que este argumento se define como entre hay tanta complejidad, orden y estructura en el universo que apunta a un diseñador supremo que lo hizo. Y ahora, quizá el más famoso, digamos, proponente de este argumento de por diseño fue por el pastor, apologista y filósofo inglés William Paley. Y ahora él usó el argumento que se llama, o una analogía llamada el argumento del relojero. Quiere decir que si uno está caminando por una senda, por donde quiera, por donde sea, y ve un reloj ahí en el piso, levanta ese reloj y esa persona que está con ese reloj en mano va a pensar de inmediato que fue algo diseñado por alguien más inteligente que el reloj mismo. Es muy sencillo. Por ejemplo, miramos hacia un auto o miramos una fotocopiadora o la computadora, lo que sea, y ya entendemos sin pensar dos veces, que hay un diseñador inteligente de ese objeto. Así que hay varios. Hay millones de ejemplos alrededor de nosotros. El hombre incrédulo mira hacia el cielo, por ejemplo, y mira lo que hay alrededor, en los bosques, en la selva, en el mar, y puede mirar a todos estos objetos y empieza a pensar, estas cosas nos llegaron por accidente. Pero si tiene un objeto como el reloj y necesita arreglo adentro, va a llevarlo al relojero para arreglarlo.
obviamente había un diseñador de ese reloj y una persona piensa que hay un diseñador, pero mirando alrededor no quiere pensar en que puede haber un diseñador supremo divino como el Dios que nosotros conocemos. Bueno, vamos a ver un muy buen ejemplo en este video siguiente. Y ahora tiene subtítulo y el narrador está hablando en inglés, pero realmente no importa porque él solamente está explicando los diferentes pasos. Es más mirar a lo que hace este pequeñito animal en la naturaleza y lo que hace. Y ahora mira. Unfortunately, this small Japanese pufferfish is dull, almost to the point of invisibility. But to compensate, he is probably nature's greatest artist. To grab a female's attention, he creates something that almost defies belief. His only tools are his fins. In his head, a plan of mathematical perfection. He ploughs the sand, breaking it up into the finest of particles. These shells aren't just rubbish to be removed. He uses them to decorate the ridges of his construction. He can't rest for more than a moment, but must work 24 hours a day for a week, or the current will destroy his creation. A final tidy-up, and his masterpiece is complete. Nowhere else in nature does an animal construct something as complex and perfect as this. If this doesn't get him noticed, nothing will. Increíble, ¿no? Fascinante. ¿Cómo puede ser ese pequeñito pez? Puede hacer tal diseño. Simplemente hacerlo al azar. Como si a través de millones de años, otra vez, al azar, por medio de los procesos, a través de cada tantas épocas y yara. No puede ser. Está programado a hacer eso, no por su propia creatividad, eso no la tiene, por su propio razonamiento o por su querer o deseo. No puede ser. Está programado a hacerlo por un diseñador que lo creó, que lo hizo de esa forma, y así puede hacerlo. Wow.
Bueno, vamos a pasar al otro argumento, otra defensa en cuanto a la existencia de Dios, y eso es lo que se llama la complejidad y sintonía fina del universo. Demuestra que ha de ser un diseñador inteligente. Y ahora, el ADN. Ahora, estamos aprendiendo más y más y más a través especialmente de las mentes científicas, estudiando eso que nos construye a nosotros por dentro, ¿no? Entonces, mira esta estadística que dice el ADN de un núcleo, solo un núcleo de ameba, un unicelular, contiene más información que 30 volúmenes de enciclopedias y la célula completa más de 1,000 juegos completos de esos volúmenes. Es increíble, ¿no? Como Dios nos ha creado. Desde el científico Hawkins, disculpa, su nombre no está ahí, pero él dijo esto: si la tasa de expansión, él era ateo hasta su muerte, pero mira lo que dice: si la tasa de expansión un segundo después del Big Bang hubiera sido menor, incluso en una parte en 100,000 millones, el universo se habría colapsado antes de llegar a su tamaño actual. Increíble, ¿no? Y eso, otra vez, fue un accidente. Y ahora, el Norman Geisler, quien es otro apologista muy conocido, y él ha escrito varios libros sobre la apología cristiana, y él dijo esto: si la fuerza gravitacional de la Tierra se alterara más de una parte en 1,040 partes, el Sol no existiría y nosotros tampoco. Otra vez dice que la distancia promedio entre las estrellas en nuestra galaxia es de 30 billones. Esa distancia es necesaria para que la Tierra exista en su actual posición de soporte vital. Es decir, por un milímetro, no por expresarlo así con esa palabra, por un milímetro, si hubiera un cambio así, todo explotaría, todo no existiría. Tampoco tú y tampoco yo. Bueno, miremos este próximo video. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella,
ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay tres opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Y ahora vamos a ver otra defensa también, o otra explicación de la existencia de Dios. Y ese se llama el argumento de primera causa. Primera causa.
El argumento se llama técnicamente el argumento cosmológico. Otra vez, la palabra viene de la palabra cosmos, el griego, que significa el mundo o universo. Y eso quiere decir que si hay un universo, algo fuera de y más grande que él, lo hizo existir. Es decir, la ley de causa y efecto toma su lugar aquí. Bueno, los elementos básicos del universo son así. El universo está hecho de, número uno, el espacio, es decir, el lugar donde está todo. ¿Okay? La materia, de que están hechas todas las cosas. Y el tiempo, medición de momentos en la vida. Entonces, todo el universo, todo lo que hay, existe a base de esos elementos, el espacio, la materia y el tiempo. Y ahora, lo que crea el espacio, la materia y el tiempo tiene que ser más grande, más poderoso, más inteligente, más personal, porque está expresando su deseo de hacer tales cosas por sus propios motivos. Entonces, el creador de esas cosas es la primera causa. Entonces, es la primera causa y es la primera causa de tales cosas para poder inventar o crear el espacio, materia y tiempo. Tiene que ser, número uno, sin espacio. Es decir, Dios no puede estar limitado por nada en absoluto. Por segundo, tiene que ser sin tiempo. Es decir, tiene que ser eterno. Dios es eterno, sin principio ni fin, no limitado por el tiempo. Y también tiene que ser inmaterial para poder crear todo esto. Y Jesús dijo que Dios es espíritu. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa. Si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente, los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y Georges Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito.
Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas, es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa. Muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. Entonces, vemos que el argumento cosmológico Kalam intenta explicar esto desde el lado bíblico, el lado cristiano. Y número 1, y tiene 3 puntos, ¿ok? En orden. Uno yace sobre el otro, ¿ok? Número 1, lo que empieza a existir tiene una causa. Número 2, el universo comenzó a existir. Y número 3, por lo tanto, el universo tiene una causa. Y ahora, eso es el argumento cosmológico Kalam, es algo hecho, esto son los puntos básicos, es lo que quiero decir. ¿Okay? Entonces, esto es muy claro. Lo que empieza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Es interesante que más y más en la comunidad científica, esas mentes, esas personas, esos científicos, están acordando entre sí de que el universo sí tuvo un punto singular de comienzo de existencia. Aún en la mente secular, están llegando a ponerse de acuerdo con esa idea, con esa teoría, por decir. Y ahora ellos lo explican con el Big Bang. Y yo digo muchas veces, sí, yo también creo en el Big Bang. El Big Bang de la voz de Dios hablando las cosas en existencia. ¿Ok? Entonces, bueno, para volver al punto. Ese es el argumento cosmológico con Kalam. Y también tiene otros 2 puntos más. Es decir, podemos añadir los siguientes pasos. El universo, es decir, todo el espacio, todo el tiempo, toda la materia, no puede causarse a sí mismo. Lo que nos hace llegar al punto 5, la causa del universo debe ser sin espacio, sin tiempo, inmaterial y sin causa. Podemos añadir otros pasos más. Esta causa no causada, inmaterial y atemporal del universo es lo que todo el mundo entiende por Dios. Es decir, su única explicación es lo que entendemos quién es Dios. Y número 7, no número 4, por lo tanto, Dios existe. Dios existe. Y ahora la primera causa tiene que ser personal e inteligente para decidir a hacer todo esto, crear todo el universo y lo que hay.
también debe de ser todopoderoso, mayor en poder que lo que ha creado para hacerlo todo. El diseñador es más grande que el relojero, es más grande que el reloj. ¿Ok? Entonces se tiene que ser igual el Dios, el creador. Génesis 1:1 nos explica esto en 3 frases en solo un versículo. Y en el primer versículo de todos los que hay en la Biblia, mira lo que dice. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Es sumamente inteligente, decidió hacerlo, y también eso significa que es muy personal, porque tomó esa decisión por ciertos motivos. Entonces, al volver al comienzo, es sumamente inteligente, decidió hacerlo, y todopoderoso habló en existencia. Entonces, vamos a pasar al próximo argumento de otra defensa. Y eso es el argumento moral. Lo que yo creo quizá es el argumento más fuerte en cuanto a la existencia de Dios. Y un Dios, como entendemos, que es misericordioso, de gracia, de amor y más, y de justicia también. Mira acá. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros.
Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia, estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Entonces, vemos esta foto y el argumento moral puede superar esto, pero primero hay que verlo por lo que es. ¿Cómo puede haber un Dios que nos ama y que nos cuida y nos provee todo lo que lo que necesitamos? Pero por el otro lado vemos este tipo de sufrimiento, de matanza, de enfermedades terminales, de desastres naturales, de problemas, de divorcios, de droga, de abuso de la droga y más. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede existir ese mal y un Dios de amor? Bueno, es una pregunta seria y hay que tomarlo tal como es. Pero por el otro lado, en este momento, vamos a poner la parte emocional al lado y pensar primero. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, vamos a ver los argumentos. Entonces, ¿qué es poniendo todo lo emocional al lado y pensando primeramente y claramente en esto? Desde la mente de la persona incrédula que hace ese tipo de pregunta, está pensando así: si Dios es el creador amoroso, entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? Es así. Número uno, Dios creó al mundo. Dios creó el mundo. Número dos, Dios es amor. Se supone que Dios es el creador y es el Dios de amor. Pero también lo que veo en la realidad, lo que veo con mis propios ojos, es que número tres, el mal existe. Y número cuatro, por lo tanto, no existe un Dios creador amoroso. Si Dios no existe, es decir, si Dios no existe, porque para poder tener una ley moral, hay que tener, obviamente, también el dador moral. ¿Ok? Si Dios no existe, los nazis no estaban equivocados en sus ideas y acciones. ¿Qué quiere decir? Si una cultura dice, si no hay una regla objetiva, es decir, fuera de nosotros, que rige igual para cada persona, cada ser humano, sí o sí, no importa si lo acepta o no, todavía rige, todavía manda. Entonces,
hay una ley objetiva, subjetiva si quiere decir dentro de nosotros, o según cada uno, por su propia opinión, ¿ok? Pero objetivo dice que solamente puede existir por un dador altísimo y perfecto y santo, que es dador de la ley, de esa ley objetiva. Si no existe ese dador, Dios, de la ley o de las leyes, entonces es solamente la opinión de uno contra el otro. Entonces, es decir, si una cultura dice que algo está mal, otra cultura por su vecino, su país vecino podría decir, no es cierto, no estamos de acuerdo. Entonces, sin tener una regla, una línea, no podemos decir si uno es correcto o no, si una cosa es buena o mala, si una acción es buena o mala. Cierto comportamiento es bueno o malo. Una decisión es mala o buena. Aún en los juegos del fútbol tenemos árbitros. Bueno, muchas veces no nos gustan o no nos gusta lo que ellos deciden y muchas veces están equivocados porque no son Dios. Pero bueno, hablando del tema en sí, ahora presente, los nazis no estaban equivocados en sus ideas y acciones, sino hay una ley moral objetiva. El amor no es mejor que la violación. Cuando llega al asunto del amor físico, es nada más que una violación. Porque no hay nada que nos dice que cierto tipo de amor es bueno y recibido y querido, y otro tipo de amor no lo es. La tolerancia no es mejor que la intolerancia. No podemos quejarnos del problema del mal. ¿Por qué? Porque no tenemos regla que nos diga que es mala o buena la situación. El mal requiere a Dios. Eso es claro. Dice el hermano, sería el hermano, pero ya está con el Señor. El C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, ¿no? Él dijo esto, y él era ateo por muchos años, era erudito inglés, y enseñaba en las universidades, y era un filósofo, pero llegó a convertirse a seguidor de Cristo. Mira lo que él dice en cuanto a la ley moral o el argumento moral. Mi argumento contra Dios era que, y él hablando de su tiempo como ateo, mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿cómo se me ocurrió esta idea de justo e injusto? Un hombre no llama una línea torcida a menos que tenga alguna idea de una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamé injusto? La línea derecha, el estándar. No podemos tener la sombra sin primero tener la luz, la cosa opuesta. No estamos diciendo que los ateos no pueden ser morales, y en cada debate que he visto entre apologistas y ateos, y también en conversaciones que yo he tenido, muchas veces la persona que no cree en un Dios o no cree que Dios existe, y normalmente tiene esta reacción, no solo una respuesta, sino una reacción diciendo que, entonces no puedo decidir lo que es moral y lo que es inmoral. No. Muchas veces hay ateos que son más morales que algunas personas, digamos, religiosas. Eso no es el asunto, eso no es la cuestión. Los ateos sí pueden ser morales. No estamos diciendo tampoco que los ateos no conocen la moralidad. Sí la conocen, obviamente. Bueno,
hemos aclarado esto. Lo que sí estamos diciendo es que los ateos no pueden justificar la moralidad. Obviamente pueden comportarse en forma moral, pueden pensarlo, tomar decisiones morales, y eso no es la cuestión. El asunto es que los ateos no pueden justificar la moralidad. Por ejemplo, pueden teorizar sobre cómo sabemos que el homicidio está mal, pero el ateísmo no proporciona ningún estándar objetivo inmaterial que establezca por qué el homicidio está mal. Entonces, el resultado es este. Una norma objetiva, inmaterial, de justicia requiere un Dios teísta. Muy bien. Bueno, hemos cubierto el asunto o el tema, digamos, de la existencia de Dios y las preguntas que ese tema trae desde la mente incrédula. Entonces vamos a terminar este estudio y vamos a comenzar con el próximo paso, la lección 3, en el curso que se llama la apologética cristiana. Muchas gracias y nos veremos enseguida.